porque tienes cuotas. Tarjetas de crédito, la forma inteligente de pagar. La PDI iniciará una investigación para determinar si los dos trabajadores que fallecieron en una construcción en la comuna de Las Condes contaban con las medidas de seguridad suficientes. Según los mismos obreros dependientes de la constructora Santolaya, que trabajaban en la obra de Américo Vespucio con Colón, el suelo no era lo suficientemente firme. Estamos con Rodolfo Cabezas, ingeniero civil de la Universidad San Sebastián, académico de la misma casa de estudios. ¿Cómo está, Rodolfo? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela. Los trabajadores dicen que había un problema con el suelo de esta construcción. ¿Puede el suelo gatillar un derrumbe de estas características, lo que ocurrió en esta construcción en particular que generó 2 muertos, 3 heridos? Yo diría que el suelo en particular en este caso no tiene una implicancia directa. Perfecto. ¿Ya? Tenemos que hacer la salvedad de que en particular en el suelo, las condiciones del suelo en Santiago tienden a ser bastante buenas. Más allá de algunas zonas un poco más periféricas en que cambia un poco la condición, pero la zona en particular en la que se genera el proyecto tiende a tener condiciones bastante buenas. Es un suelo que nosotros en el mundo de la ingeniería civil lo definimos como competente, bastante bueno. Entonces el suelo por sí solo no es un problema. Además que cabe recordar que se han desarrollado proyectos en otros lugares mucho más grandes y en condiciones de suelo mucho más complejas. Entonces no es tanto la complejidad que genera el suelo, sino más bien lo que uno hace después con él. O sea, ahí lo que se estaba realizando, porque ellos decían que estaban en una excavación para los cimientos de la obra y en el sector norte observaron cómo los muros de tierra, el talud de la construcción cedió sobre ellos. ¿Qué podría haber ocurrido ahí para que esto se generara? A ver, básicamente cuando uno hace estos proyectos y hace los diseños, toma en consideración varios aspectos. Ya toma en consideración cuáles van a ser las dimensiones, cuál va a ser la altura. En particular, el muro que se dio en este caso era un muro que estaba reforzado de una manera más bien temporal. No tenía el objetivo de ser un muro permanente como los muros que estaban contiguos y que sí presentaron un buen comportamiento. Si ustedes miran las imágenes, miran las fotos, ven que básicamente la falla es bastante localizada y en estricto rigor tampoco es una falla que involucre una cantidad de suelo demasiado importante. Solo para cerrar la idea, lamentablemente justo coincidió que estaban los trabajadores en esa zona y justo coincidió que lamentablemente tuvo consecuencias fatales, pero si nosotros miramos la falla propiamente tal, no es una falla tan compleja como la connotación que ha tenido. Sobre eso te quería preguntar. Tenemos las construcciones definitivas para una obra que tienen que ver con la estructura del edificio propiamente tal. Pero ¿qué pasa con esas obras previas que se realizan para la construcción del edificio, que tienen que ver con el mismo trabajo de los obreros de la construcción? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos muros de contención de madera que se realizan en algún momento, algunas mallas que se instalan también para hacer las excavaciones que no son definitivas, que son en pro de la obra, pero que al parecer no cumplen siempre con las medidas de seguridad óptimas? A ver, es que eso tiene otra connotación y tiene otro objetivo. Básicamente, por ejemplo, cuando tú hablas de excavaciones soportadas con madera, típicamente son excavaciones de una baja altura, ya que son bastante provisionales y que efectivamente tienen el objetivo que van a salir, etcétera. ¿Ya? En particular, por ejemplo, en el muro, en la excavación que estábamos viendo en este momento, esta excavación fue tratada con hormigón proyectado, que se le llama, que es básicamente una solución temporal, pero que no es tan resistente. Entonces el objetivo era que más adelante sí tuviese un post-tratamiento y quedara en su condición definitiva. ¿Ya? Lo malo de esa solución, y a mi entender, por ejemplo, no quiero aventurar inmediatamente que un error en el diseño, ni mucho menos, pero sí por lo menos había que tomar más atención, y va a ser un tema importante dentro del tema pericial, es, por ejemplo, por qué ese muro no se reforzó con una malla, por ejemplo, y ahí vendrán los colegas a argumentar su decisión y puede que esté bien, hay que ser justo en eso. Cuando uno diseña tiene que considerar también la cantidad de tiempo en la que va a estar expuesto el problema, o en este caso la excavación, el objetivo que se busca, etcétera, y si la normativa se está cumpliendo o se dan estos estándares mínimos, no necesariamente parte un error de base desde el diseño, ¿ya? O no necesariamente parte un error de base desde la construcción. Entonces, antes de empezar a aventurar, por ejemplo, dónde está la responsabilidad, hay que ser bastante minucioso, acucioso, y ver en el fondo
todas las alternativas o todas las variantes y que están asociadas al problema. Pero no solamente podemos hablar de un accidente, porque de todas maneras aquí podemos prever ciertas problemáticas en una construcción y de ahí a que se tomen las medidas de seguridad necesarias para que los trabajadores no tengan ningún problema, ¿o no? Sí, ¿O esto simplemente es un accidente y no se pudo prever de ninguna manera? A ver, eso es relativamente cierto. A ver, cuando uno hace estos diseños y cuando uno proyecta la construcción, efectivamente se hace una serie de cálculos y en particular cuando se hacen los cálculos uno toma una serie de resguardos. Entonces, típicamente cuando aparece un accidente, lo que nosotros vemos es una consecución de pequeñas cosas que quizás se pudieron haber hecho mejor. Y ahí es donde juega un rol importante el informe pericial que se pueda generar más adelante. ¿Los trabajadores de alguna manera aceptan estas condiciones? ¿Aceptan los riesgos que vienen de la mano con una construcción de estas características? No sé, te pregunto a ti, ¿firman algún contrato? ¿Saben a lo que se exponen? ¿De alguna manera asumen el riesgo? ¿Qué pasa con eso? A ver, ahí hay dos temas. Lo primero es que conforme avanza la legislación, los trabajadores están cada vez más empoderados. De ellos están bastante conscientes de las garantías que les ofrece la ley, etcétera, de los implementos de seguridad a los que tienen que optar, etcétera. Ahora, lamentablemente, no todos están dispuestos en el fondo a hacer valer sus derechos. Como ¿No hay bien contratos dicen. de por medio, sí? ¿O contratos por el tiempo de la obra? En algunas obras, son las menos, ha ido avanzando en el tiempo, pero todavía se da un poco esta informalidad. Pero son los menos. Y al respecto, esa es una buena acotación, nombrar que las medidas de seguridad han ido avanzando. No es cierto, como en algún momento se les comentaba o se les preguntaba a los trabajadores, que no tenían todas las medidas de seguridad o que si las hubiesen tenido esto no habría pasado, porque para hacerse una idea, cuando uno tiene casco, cuando uno tiene zapatos de seguridad, etcétera, eso te va a ayudar en lesiones menores, pero no te va a ayudar ante un desprendimiento importante de suelo. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular hay temas que son antes, que no tienen que ver con ese tipo de seguridad. ¿Ya? Muy bien, pues. Rodolfo, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nos queda más o menos claro el escenario de lo que ocurre en este tipo de construcciones y cuáles son los posibles riesgos que están aledaños, que están muy de cerca con esta construcción. Solo para cerrar la idea y también para informarle un poco a la gente en la casa, estas fallas de suelo o estas situaciones que ocurren son primero que todo son bastante poco comunes. Ya uno no ve recurrentemente estas fallas y nosotros podemos sentirnos bastante tranquilos que la ingeniería a nivel país, más allá de casos puntuales, funciona bastante bien. Muy bien, ¿ya? pues. Nos quedamos con eso entonces. Te agradecemos. Se nos acaba el tiempo. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos pausa y volvemos enseguida con más de estas noticias.